homeopática de Missouri y un fiel seguidor del blog de Losif. A pesar de ser una persona, eso sí, totalmente escéptica, que compra la caja con el único propósito de poder estudiarla, tenía sus dudas con respecto a la caja, dado su escepticismo, claro. Eso no libra a Jason Haxton de experimentar junto a su familia fenómenos parecidos a los que habían vivido sus anteriores propietarios. Haxton desde un principio guardó la caja de ebook en su oficina en el museo, pero fueron los continuos problemas informáticos y estallidos de bombillas los que le obligaron a ponerla a mejor recaudo. Y si aunque parezca increíble fue la furgoneta que guardaba en su garaje el lugar elegido por Haxton para intentar custodiar e intentar poner freno a estos sucesos, evidentemente esto no le sirvió para tratar de evitar los problemas que la caja generaba, sino que los acrecentó y empezó, junto con su familia, a tener esas siniestras pesadillas con la temible anciana como protagonista. Y que desencadenaron en él y en su mujer una tremenda urticaria. A partir de aquí, se ha perdido totalmente el rastro de la caja de ebook. Algunos dicen que Haxton se puso en contacto con rabinos de la Cábala para exorcizar y sellar al D-Book, y que una vez encerrado, la llevó muy lejos de su hogar para enterrarla en un lugar donde nunca nadie puede abrirla. Perdón. Y este ha sido un poco el caso que os he traído hoy, La verdad es que es alucinante la historia de la caja de ebook. Yo espero que un día en el programa podamos hacer un monográfico sobre ella, porque creo que es una historia apasionante, la verdad. Yo realmente creo que esta caja sirve para encerrar lo que ellos llaman D-Book, lo que nosotros llamamos demonio, y que realmente es peligroso abrirla. Bueno, si miráis por internet hay muchísimas más historias que son reales sobre lo oscuro y lo malintencionado de esta caja. Y yo espero que os haya gustado, narradores. Cada uno que, como siempre os digo, que crea lo que quiera, ¿no? Pero seguro que esta historia nos ha dejado indiferente. Y nada más, como siempre deciros que la semana que viene os espero aquí en Narradores del Misterio con más casos de Misael. Que tengáis muy buenas noches y unos paranormales sueños. Estás escuchando Narradores del Misterio. Narradores del Misterio. ¿Quieres contactar con nosotros? Toma buena nota. narradoresdelmisterio@gmail.com. Twitter, @ndelmisterio. Facebook, facebook.com/narradores del misterio. Telegram, telegram.me/narradores del misterio. Y nuestro canal en YouTube, Narradores del Misterio TV. Te esperamos. Narradores del Misterio. Y qué fantástico este caso que nos ha explicado nuestro compañero Misael Cerrajero. La caja de ebook. Yo creo que tiene que tener un monográfico enorme aquí en Narradores del Misterio, porque es un tema muy interesante, cómo esa caja puede llevar al punto a las personas de enloquecer. ¿Qué portará esa caja en su interior? Estás escuchando Narradores del Misterio. Y tras este fantástico caso que nos ha traído nuestro compañero Misael Cerrajero, ¿dónde nos vamos a ir en este preciso instante? Los enigmas de la historia, con Fran González y Silvia Rossi, en Narradores del Misterio. Fran González, compañero, ya estamos aquí en esos enigmas de la historia y para hablar de unas gemelas muy peculiares, ¿no, compañero?
Pues sí, hoy vamos a hablar del caso de las gemelas Polo, que bueno, fue investigado hasta por el propio doctor Ian Stevenson. Pues mirad, la historia comienza un 5 de mayo de 1957 en una localidad inglesa, cuando pues una familia pues se dirige, como habitual en ese pueblo, se dirigen a la misa. Bueno, los padres John y Florence van caminando tranquilamente y delante van sus hijas Joanna, de 11 años, y Jacqueline, de 6. Pues las niñas van corriendo, un pueblo tranquilo, aparentemente no tiene que pasar nada, pero bueno, ya se sabe, a veces las cosas pasan. Y cuando están a punto de llegar a la iglesia, pues un coche las atropella y las mata a las dos. Las dos mueren en el acto. A partir de aquí, pues bueno, ya imaginéis lo que es la tragedia de una familia, ¿no? Tragedia que a los pocos meses, pues bueno, se encuentra con la sorpresa de que la madre, en este caso Florence, vuelva a estar embarazada. Vuelve a estar embarazada y precisamente de gemelos. El 4 de el 4 de octubre de 1958, pues nacen los nuevos gemelos. En este caso nacen dos niñas. Dos niñas a las que, bueno, al poco de nacer, mientras su padre las están observando, de entrada se llevan una sorpresa. La sorpresa es la siguiente. La que había nacido de antes, Jennifer, tiene una mancha en la frente justo en el mismo sitio donde la había tenido la mayor de las dos hermanas fallecidas. Y la pequeña tenía una cicatriz también en el mismo sitio donde la tenía su hermana fallecida, Jacqueline. Esto de entrada pues ya comienza un poco a llamar la atención sobre los padres, ¿no? Que precisamente las dos niñas tengan esas dos marcas de nacimiento que habían tenido sus dos hermanas fallecidas. Vaya. Es el típico caso de reencarnación pura y dura, compañero. Rápida, muy rápida. Pero una reencarnación absoluta y rotunda, express, ¿no, compañero? Pues sí, una reencarnación express que, bueno, los padres en principio, pues evidentemente lo que menos entra en su cabeza es esto de la reencarnación, y ver estas pequeñas marcas de las pequeñas que les recordaban tanto a sus hijas fallecidas, pues bueno, ellos lo que toman la decisión es, cuando las niñas apenas tienen 3 meses, se trasladan. Dejan su casa, dejan su ciudad y se van a otro sitio para intentar quizás escapar de ese recuerdo doloroso que tenían, ¿no? Pero bueno, cuando las niñas cumplen 2 años, pues lógicamente empiezan a pedir, pues como todos los niños, empiezan a pedir juguetes. Sus padres les regalan unas muñecas que tenían, en este caso que tenían guardadas, y las niñas a cada una le pone su nombre. Una le pone a su muñeca Mary y la otra le pone a la suya Susan. Curiosamente, cómo les llamaban a sus respectivas muñecas sus dos hermanas fallecidas. Madre mía, yo supongo que, claro, ante esa situación los padres, el impacto debe ser impresionante, ¿no, compañero? Pues el impacto fue impresionante. Los padres ya empiezan a ver incluso un comportamiento sobre las niñas. La que nació antes, que era la que demuestra, pues tiene las marcas de la mayor de las hermanas fallecidas, pues toma el rol del hermano mayor. Bueno, los padres tampoco les va muy bien en la nueva localidad y deciden finalmente volver a regresar nuevamente a su pueblo natal. Cuando regresan al pueblo natal, claro, las niñas ya eran un poquito de más mayores, y las niñas empiezan a recordar cosas. Empiezan a recordar el parque donde iban a jugar, y empiezan a reconocer dónde está la casa, y empiezan a reconocer cada rincón de la casa, incluso los vecinos. O sea, a pesar de que eran muy pequeñas, ellas mismas empiezan a hablar de los vecinos, empiezan a hablar de lo que es la casa, empiezan a hablar de lo que les gustaba jugar en aquellos sitios, y empiezan a hablar del accidente. Ahí sí que tiene ya, vamos, claro, ya es espeluznante. Hay marcas similares, hay reconocimiento, las muñecas tienen el mismo nombre que las muñecas de sus hijas fallecidas. ¿Qué es lo siguiente, Fran, compañero? Pues lo siguiente es que con las niñas, cuando ya empiezan a tener 4 años, no quieren cruzar las calles de ninguna de las maneras, ni con sus padres ni con nadie. Cada vez que alguien les dice, o cada vez que su padre les dice que tienen que cruzar, pues la niña lo que dicen es: el auto viene a buscarnos.
también empiezan a hablar de que no quiero que me vuelva a pasar, tengo sangre, mi hermana tiene sangre, no puede respirar. Uf. Esto, como ya he comentado, pues el propio Dr. Ian Stevenson, ¿no? Que bueno, es uno de los que más ha estudiado el tema de la reencarnación, se interesó por estas niñas, ¿no? Y bueno, llegó al caso de que, evidentemente, para él eso era una prueba de que estas niñas eran la reencarnación de sus propias hermanas. De sus propias hermanas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues ocurrió que cuando estas niñas cumplieron los 5 años, se olvidaron totalmente de todos sus recuerdos. No solo de los recuerdos de sus hermanas, sino de sus propios recuerdos. O sea, es como si hubiera habido un reset, un borrado absoluto de toda su memoria, no solamente de la vida pasada que recordaban, sino de la propia vida, ¿no? Sino de la propia vida. O sea, para la niña era como si hubieran comenzado de nuevo, como si esa casa fuera nueva, como si los lugares que conocían fueron totalmente nuevas, ¿no? Y han pasado pues bastantes años, ya no sé ni siquiera, no he buscado la información si alguna de estas gemelas sigue viva a día de hoy o no sigue viva, pero esto sigue siendo un misterio y sigue siendo pues en Europa, donde quizás no sean casos tan comunes como sucede en la India, por ejemplo. Es uno de los casos que quizás más ha evidenciado la existencia de una posible reencarnación, aunque algunos puedan hablar de memoria genética y de algunas otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero el caso es que estas niñas, hasta los 5 años, se comportaban como si no fueran ellas, sino como si hubieran sido sus hermanas fallecidas hacía un año antes. Madre mía, fíjate, me acabas de traer el recuerdo a mi sobrina cuando era pequeña, cuando era bebé, estamos hablando de 2, 3 años, le daba terror cruzar la carretera. De hecho, les tenía terror a los coches. Quién sabe, ¿no? Si tenía todavía ese recuerdo, ¿no? De alguna pasada vida, ¿no? En la que había quizás fallecido de esa manera, ¿no? Es increíble, ¿no? En memoria genética, me ha encantado también ese concepto de la memoria genética, ¿no? De la misma manera que las células pueden tener un corazón o tienen su propio corazón, ¿por qué no pueden también tener impulsos neuronales y también tener la capacidad de recordar? Es impresionante, sinceramente, un enigma apasionante y al final, bueno, supongo que es como todo, ¿no, Fran? El enigma queda ahí, ¿no? ¿Sucedió, no sucedió? ¿Realmente fue así? ¿Qué es lo que hicieron para que dejaran de recordar? O simplemente, pues bueno, el universo hizo su trabajo, ¿no? Y aplicó lo del el reset para que no siguieran viviendo en una vida pasada, ¿no, compañero? Claro, el enigma evidentemente sigue ahí, la historia está ahí, pero sí que es verdad que hay una edad de los que tenemos hijos o los que hemos visto niños pequeños. Sabemos que hay una edad en que los niños te sorprenden mucho, ¿no? Con algunas cosas y que un buen día dejan de sorprenderte. Entonces quizás nosotros mismos seamos los que involuntariamente les hagamos cerrar esas puertas que ellos tienen abiertas desde su nacimiento, o quizás, como tú dices, el propio universo es el que se encarga de cerrarlas. Uh-huh. Cerrarlas, desconectar, hacer una desconexión, ¿no? De alguna manera, desconexión en este caso para olvidar los recuerdos. Si recordáramos todas nuestras vidas pasadas, imaginamos lo que podría llegar a ser la vida, sinceramente. Impresionante, de verdad. Recuerdo que hay de los míos invisibles. Sí. Bueno, pero en este caso era algo que iba más allá. Hablamos de paso de vida en otra vida. Ahí está. Estamos hablando de algo que realmente, pues claro, es que es intangible, es que de verdad que es impresionante el mundo del misterio. Fran González, compañero, apasionante enigma de la historia y sobre todo, bueno, pues la semana que viene vendremos con otro más que seguramente será igual o incluso mejor que el de esta semana. Un fuerte abrazo, compañero. Un abrazo y dejamos la puerta abierta a un tema que hemos tratado poco en estas 5 temporadas, como es la reencarnación. Correcto. O los déjà vu, como nos dice Fernando Sebastián en su comentario. Sí. Un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Narradores del Misterio para Chile, que sabemos que tenemos muchísimos oyentes en aquellos lares, y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a Fernando y a todos los oyentes que están comentando a través de Spreaker, a los que también estáis comentándonos a través de Telegram, etcétera. Muchísimas gracias a todos. Y después de haber estado, bueno, pues tratando sobre este enigma tan apasionante de la historia, ¿dónde nos vamos a ir directamente en este preciso instante? La zona del silencio, con Noé Álvarez, en Narradores del Misterio.